Vamos a hablar con, lo tenemos ya en el piso, Renato Gigantino, uno de los dirigentes radicales históricos de la UCR catamarqueña, y que están pasando un proceso. Nosotros queríamos hablar con alguien de la vieja escuela, de la vieja guardia de la Unión Cívica Radical, porque está viviendo un momento de transición histórica la UCR, luego de tantos acuerdos, de tantas situaciones que se dieron a lo largo de estos años, y tengo yo una impresión, esto es mío personal, creo que está volviendo a las bases, volviendo a los orígenes de la Unión Cívica Radical. Acuerdos y desacuerdos. Sí, bueno, sobre todo ahora desacuerdos. Renato Gigantino, bienvenido al piso de Inforama. ¿Cómo estamos, Renato? Gracias por la invitación acá, bueno, dispuesto a conversar sobre esta situación del radicalismo del país, ¿no? Porque el radicalismo es parte de una estructura política en un país con muchísimos problemas, que es realmente lo verdaderamente importante, la situación de la gente, ¿no? Porque hablamos bastante de algunas cuestiones y el problema de la gente es lo sustancial, ¿no? El tema, por ejemplo, por ir a un detalle, el tema del combustible. ¿Cuántos problemas produjo esta sola situación, la situación de la pobreza? Bueno, todas estas cuestiones ya remanidas en el discurso de la política. El radicalismo es parte y está en una encrucijada, digamos, que no es la primera, no digamos, el radicalismo nació en una encrucijada. En 1889, en gobierno de Juárez Celman, cuando la corrupción reinaba en nuestro país, los acuerdos con las potencias extranjeras hacían que la dependencia del país sea cada vez mayor y demás, la juventud hace un acto y se forma la Unión Cívica de Juventud. Luego en el mitin del Frontón, donde habla Leandro Alem, se conforma lo que vendría a ser la Unión Cívica. Luego de eso, bueno, empiezan nuestros orígenes a trabajar en primer lugar para lograr el voto universal y secreto, porque hasta entonces... tengo que hablar acá, ahí, por favor. Sí. El voto universal y secreto, porque hasta entonces votaban algunos nomás, o sea, votaban el oficialismo, porque había que inscribirse en un padrón y se inscribían los que querían quienes gobernaban. Bueno, nuestra lucha empieza entonces, y me acuerdo de la historia, que toma tal fuerza la Unión Cívica en ese momento, que hace una revolución, la famosa revolución del Parque, que hace caer un presidente, y de allí empieza el radicalismo a tomar fuerza. Tanto es así que, digamos, la organización política de ese momento, ¿qué hace? Intenta convencer al radicalismo que no siga insistiendo con esto de pedir elección y demás, que acuerden un presidente y que acuerden con que el presidente iba a ser nuevamente Bartolomé Mitre. Entonces, ¿qué dice? Ahí ese día nace la Unión Cívica Radical, el 26 de junio de 1891, cuando dicen, no, nuestro partido no ha nacido para asentarse en los gobiernos, ha venido para cambiar una época, para cambiar una situación del país, para que haya elecciones libres, para que la corrupción deje de existir y demás. O sea, nacimos de una encrucijada, digamos. Y tuvimos una serie de encrucijadas en el curso de nuestra historia, que esta es una más, ¿no? Y no debe tomársela como fundacional, como la están planteando algunas, porque yo creo que ahí equivocamos. Todos los gobiernos vienen a ser fundacionales en nuestro país, y así nos va, ¿no? En este sentido, ustedes ya como un eje vertebral dentro del partido Juntos por el Cambio, ¿cómo, hablando de encrucijadas, a dónde se sientan parados en este momento a nivel provincial? A nivel nacional, bueno, ya se ha dado a conocer, ¿no?, cuál relativamente es la postura de los mayores dirigentes del radicalismo. En Catamarca, ¿cómo se lo ve? ¿Cómo se lo analiza? En realidad hay un documento del Comité Nacional y también hay un documento del Comité Provincial que viene en el mismo sentido y con el cual concuerdo.
¿Por qué, digamos? Ni Massa, con su política digamos, de corrupción y de desatinos enormes, digamos, de emplear 2 puntos del PBI solamente para las elecciones, agravando la situación del país a niveles extremos y demás, por un lado, y con Milei que nos vive puteando, digamos, para hablarlo en criollo, Claro. Y con el cual no coincidimos en casi nada. El radicalismo a nivel nacional, a nivel provincial, dijo: prescindimos de esta, no vamos a acompañar a ninguno de los 2 candidatos porque no nos representa. Eso está ahí, digamos, esto es lo que el partido... La bajada de línea, digamos. Sí. Como No, y quien dice. es lo institucional. Ahora los ciudadanos tienen el derecho a decidir en función de su conciencia, de sus valores, de lo que crean menos malo para el país, decidir en libertad. Todos los ciudadanos, incluidos los radicales. Yo en esta instancia, Renato Gigantino, no dirigente radical, sino que apoya lo que resolvió la Unión Cívica Radical, voy a votar en blanco, porque ninguno de los 2 me representa. Bueno, No voy a militar para el voto en blanco, porque creo que en esta encrucijada, en estas elecciones, la gente debe evaluar libremente sobre todo lo que está sucediendo y resolver cada uno, ¿cierto? Pero el partido como partido, ya que viene lo más importante, no puede acompañar a ninguno, porque no va a ser nuestro gobierno. O sea, si gana Milei, no vamos a acompañar las medidas que Milei propone a la ciudadanía, digamos, en su mayoría. Si gana Massa, no nos representan los valores que tiene Massa para nosotros radicales. Entonces, en cualquier caso no va a ser nuestro gobierno, nosotros vamos a hacer oposición, que tenemos que empezar a reconstruir el radicalismo, veremos si se consolida o no, o se desarma Juntos para el Cambio, eso claro, ya se verá con el tiempo, pero digamos, yo creo que el partido tomó la decisión correcta, digamos, no puede ir, o sea, en función de qué vamos a acompañar a Milei, en función de qué vamos a acompañar a Massa, al margen de que haya algunos dirigentes con intereses sesgados que acompañan diferentes posturas muy de frente, ¿cierto? Entonces yo creo que esta es la cuestión. El 19 de noviembre va a haber un nuevo presidente, el 10 de diciembre va a asumir un nuevo presidente, y ahí empieza la tarea, digamos, de la Unión Cívica Radical, de la oposición, a acompañar lo que esté bueno para el país y a oponerse con fe. En ese sentido, ¿cree que va a haber un quiebre ya en Juntos por el Cambio? ¿Van a romper con el PRO, que en este caso decidieron acompañar a Milei, tanto a nivel nacional como provincial, y ya lo dijeron abiertamente? Va a haber una recomposición, no sé si va a ser tan lineal, ¿no? Hay que ver qué van a hacer algunos dirigentes del PRO, pero yo creo que ya es irreconciliable con el sector de Macri, ¿no? Macri fue, digamos, me acuerdo en la convención de Gualeguaychú, yo fui convencional nacional. Ajá. Éramos 8, me acuerdo, y 2 votamos en contra de esa alianza con Macri, digamos. Martín Rearte y yo votamos en contra, porque no creíamos que era la mejor opción. En todo caso, pensábamos que debía haber una alianza mucho más amplia, que ya veníamos trabajándola, inclusive estaba consolidada con Stolbizer, con Pino Solanas, con partidos progresistas. Estaba el mismo Massa en ese paquete, digamos, cuando Massa prometía, digamos, barrer con todo vestigio de kirchnerismo, y bueno, y uno le creía, ¿cierto? Entonces había como digamos, una alianza superadora con partidos de centro, con partidos más liberales, con partidos... Renato, hace unos días, ¿qué tal te cae Mario Negri? Bien, lo conozco, somos contemporáneos, él es un poquito más grande que yo, pero de la juventud, de esa época. Bueno, Mario Negri dijo que Massa tiene que darse un baño de ácido. Veo que en la política se dice eso, sí. Hay que darse un baño de ácido y debe romper con el kirchnerismo. Ayer Massa dijo: no soy kirchnerista. Existe, y ahí va la pregunta, sacate Renato Gigantino dirigente, porque sos dirigente, y ponete en la sencilla razón de ese radical que agarra el control remoto
y mira televisión y lo escucha Milei y lo escucha Sergio Massa. No tan solo por la ideología, sino de qué tan cerca está un radical, de ese que hoy está en su casa, que no va a votar en blanco, que va a elegir por uno u otro. Más cerca de qué está la ideología, el radical ese que está en su casa, que vos sabés cómo piensa. ¿A quién creo que va? Mira, tenemos un despelote, hablando mal y pronto, digamos, yo no tengo redes, pero sí en grupos de WhatsApp. Hay posturas, digamos, del voto en blanco, hay posturas de ir para un lado, para el otro, porque lo analizan de valores, dicen, digamos, más bien, valores más bien a trazo grueso en algunos casos, es decir, queremos ir contra la corrupción, listo, Massa no. Sí. No queremos el yate, no queremos, bueno, toda la corrupción expuesta de este gobierno, ¿cierto? Y no creen que Massa no sea kirchnerista más, creen que Massa es peor que el kirchnerismo. Massa viene del UPAU, de la UCD, del liberalismo, después fue todo Massa, digamos. Fue antikirchnerista, iba a limpiar los ñoquis de la cámpora, a Cristina le iba a meter presa, después bueno, todas esas cuestiones. Entonces, esa gente dice, no queremos esto, y tampoco queremos el voto en blanco. Y está la otra gente que dice, con este tipo que lo putea Alfonsín como quiere, que aborrece el radicalismo. Que aborrece el radicalismo, que es socio de Macri, que Macri aborrece el radicalismo, fue la peor calamidad que nos pasó a los radicales la alianza con Macri. Porque Macri nunca nos quiso, nos usó para llegar. Cuando era un partido, digamos, de la ciudad de Buenos Aires, utilizó la estructura del radicalismo para llegar. Hizo un gobierno malísimo, por eso volvió el kirchnerismo. Entonces, y Macri no tiene pelos en la lengua en cuanto... sí tiene pelos en la lengua, pero me refiero que el tipo no nos quiere, Macri no nos quiere, digamos, no nos quiere, lo detesta Hipólito Yrigoyen, para él fue un populista, o sea, no somos de la misma, del mismo palo, por llamarlo de alguna manera. Bueno, entonces va a haber de todo el voto. Va a haber de todo, sí, va a ser, te digo, es complicadísimo. Pero ¿a quién cree vos que...? El tema de, ¿a quién creo yo? Yo creo, no sé, muy a mi pesar, ¿no? Porque los dos son malos, ¿viste? Sí. Pero ¿qué creo yo analizando la realidad? Que creo que por ahí, por el hartazgo de la gente, y no por votos radicales, porque ¿qué podemos computar de votos radicales si últimamente hace mucho que no vamos solos? O sea, ¿cuáles son los votos radicales hoy, digamos, que pueden torcer una elección, ¿cierto? Si hablo de la sociedad en general en este caso. Creo que el hartazgo a la corrupción va a estar por encima digamos, de una opción fascistoide, alocada, digamos, que va a aplicar, si lo hacen, el programa económico de la dictadura, de Menem, porque son los mismos, digamos. Usted ve los economistas de Milei son los que fueron de Menem. Y usted ve que todas las políticas económicas vienen en el sentido de la política económica del proceso de reorganización nacional. Alfonsín asumió en 1983, había el 343% de inflación. Había crecido la deuda externa de 7.000 millones a 45.000 millones de pesos, con todos los militares, con todo el poder. Bueno, en ese, digamos, como para tocar algo de los 40 años de la democracia, en ese contexto asumió Alfonsín y hizo una tarea, un gobierno extraordinario, un gobierno que dejó un legado, que dejó un camino, que aseguró la democracia, que juzgó a los militares. Mire, la primera ley que se aprobó en el Congreso Nacional fue lo que planteaba el radicalismo en 1983, la ley 23040, que derogaba la ley de auto impunidad que se habían dictado los militares, que siempre se respetaba, eso era una costumbre, digamos, ellos dictaban la ley para decir, bueno, acá no pasó nada, no se va a jugar a nadie y demás. Bueno, la primera vez que se dicta una ley para que se lo hace a la semana, a los 15 días de que asume Alfonsín la manda a la semana y a los 15 días
Entonces deja un legado, asegura la democracia aquella que empezamos, que conseguimos con la ley Sáenz Peña después de algunas revoluciones, radicalismo, en 1912, y tenemos el primer presidente democrático, Hipólito Yrigoyen, y el primer presidente con un golpe de Estado en 1930, y ahí empieza, digamos, la sucesión de desencuentros de los argentinos, ¿cierto? Alfonsín asegura, le da contenido, interpreta lo que debe ser la cuestión de la unidad nacional, de a dónde tiene que dirigirse el país en un marco de muchísimas dificultades económicas, hace cosas extraordinarias, logra la patria potestad compartida entre hombre y mujer, la ley del divorcio vincular, tantas cosas, digamos, el juicio a la Junta, Renato, la normalización de las universidades. así como No puede sí, con la economía, pero ¿sabe por qué no puede? Porque realmente estábamos muy condicionados por una deuda externa muy jodida, por una economía destruida, por una política que ahora quieren implementar algunos sectores. Entonces no puede, y tiene la grandeza de decir: me voy antes que la democracia se ponga en riesgo, me voy 6 meses antes, y asegura, creo yo, y Dios así lo digamos, lo permita, democracia y libertad para siempre. Una democracia con una deuda grande de resolver muchísimos problemas de la gente. Y bueno, y ahora, ¿qué me quería preguntar? han tenido a nivel nacional un líder como Raúl Alfonsín, ¿no? Y en la provincia han tenido hombres y mujeres que han marcado la agenda política, la historia política, la han marcado con creces. ¿No cree que la Unión Cívica Radical ha perdido líderes y que hoy no tiene quien conduzca? Sí, estamos en un problema en Catamarca, ¿cierto? Estamos en un problema porque sí, teníamos líderes fuertes. Ocar era un líder fuerte, que yo trabajé mucho con él desde el 83, fue el primer presidente de la Juventud Radical, me acuerdo, en Pomán se lo eligió, después vino Yadón, después vine yo, trabajamos. Fue un líder fuerte, un líder muy inteligente para amalgamar poder, digamos, más allá de algunas cuestiones que puedan digamos, decirse de su forma de... Pero tenía consenso y respeto. No, y además un líder que aglutinaba, que manejaba, que convencía. Fue uno de los forjadores del Frente Cívico Social, por ejemplo. Arnoldo Castillo, Luis Moral, o sea, líderes importantes. Yo creo que últimamente, sí, falta liderazgo, y sobre todo faltan algunas políticas dentro del radicalismo que nos permitan ponerlo al partido a la altura de su historia, ¿no? O sea, a la altura de su historia tenemos... esta última campaña fue una campaña floja, no era disruptiva, no era cuestionadora, no era... mire, el radicalismo a través de la legislatura se opuso tenazmente a un montón de cuestiones, no dejó que reforme la Constitución a antojo de este gobierno y a medida de este gobierno, se opuso a un montón de cuestiones que lo hizo bien, pero después no supo capitalizar, no supo amalgamar dentro de la estructura partidaria, a falta de liderazgo fuerte, digamos, programas de acción política y de gobierno que a la sociedad le indiquen que, más allá de la corrupción a expuestas que tiene este gobierno, tiene un motivo más para votar, digamos. Entonces parece, digamos, y bueno, hay mucha corrupción en este gobierno provincial también, y expuesta, pero no alcanza. Y ahora menos, porque en las cámaras han quedado absolutamente golpeados. Sí, pero vamos a salir, digamos, tenemos 132 años y vamos a hacer... Anoche tuvimos un lindo acto en el comité, tuve el honor de ser uno de los que habló en ese acto, estuvieron casi todos. Yo creo que es cuestión de que nos pongamos de acuerdo, que la Unión Cívica Radical somos todos, que debemos sentir orgullo por nuestra historia. Nacimos hace 132 años, logramos la democracia con la ley Sáenz Peña, tuvimos el primer presidente popular de la Argentina, creamos YPF cuando otros la vendieron y después
la volvieron a comprar y hoy tenemos que pagar 16.500 millones de dólares por una expropiación mal hecha. Digamos, hicimos tantas cosas, el radicalismo se hizo cargo en tantas épocas del país, en la provincia, escuchándolo a Sáenz decir que son los que más vivienda han hecho en la provincia. Mentira, nadie salió a... Entonces, si no nos ponemos de acuerdo, si no hacemos digamos un programa, si no vamos en el mismo sentido, iba a ser complicado. Pero yo creo que esta paliza que nos han dado, ahora, no va a servir para empezar a salir adelante. Renato Gigantino, dirigente radical, en esta...